Bienvenidos, bienvenidas, mis queridas hermanas y mis queridos laicos, a esta casa virtual de María Rosa Molas. Sí, esta es la casa de María Rosa Molas, porque todos nosotros, todas nosotras, somos familia Consolación. Hombres y mujeres que seguimos a Jesús de Nazaret al estilo y modo de esta mujer. Esta mujer que consolaba sosteniendo la esperanza de los pobres, como Jesús. Defendía la vida de los más desfavorecidos y sus derechos, como Jesús. Esta mujer curaba heridas del cuerpo y del alma, como Jesús. Consolaba luchando por la justicia y construyendo la paz, como Jesús. Promovía la dignidad de la mujer, como Jesús. Consolaba desde relaciones reconciliadas, haciendo cotidiano en el mundo el modo relacional de Dios, como lo hacía Jesús. Cuidaba a enfermos, ancianos, a niños, cuidaba a las hermanas con delicadeza y hasta con devoción, como lo hacía Jesús. Y como Jesús, María Rosa Molas era misericordiosa, humilde, tierna, compasiva, sencilla, bondadosa, caritativa. María Rosa Molas asumió el modo humano de Jesús, entró en el nuevo orden ético de la civilización del amor y llega hasta nosotros, hasta nosotras, como evangelio viviente, como maestra en humanidad. Con la luz que nos proporciona la vida de María Rosa Molas, nosotros, nosotras, familia Consolación, vamos haciendo camino. Camino para fortalecer la dimensión social del carisma en nuestra vida personal, familiar, comunitaria, laboral. Camino para despertar y educar nuestra sensibilidad y conciencia al nuevo paradigma de lo social. Humanidad y tierra son inseparables. Camino para vivir y desarrollar la ética del cuidado. Camino para promover el bien común. Camino para vivir relaciones reconciliadas. Camino para comprometernos con el clamor de los pobres y de la tierra. Consolad, consolad a mi tierra, dice nuestro Dios. Consolad, consolad a mis pobres, dice nuestro Dios. Consolad, consolad a mi pueblo. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches y un buen webinar para todos. Me han pedido que les hable sobre cómo avanzar hoy hacia un paradigma más relacional, a la luz de la encíclica Laudato Si. El subtítulo sería Tierra, Humanidad y Ecología Integral. Nos encontramos en una grave crisis ecológica. Los datos científicos son claros. La tecnología ha progresado enormemente, pero estamos destruyendo nuestra casa común. Hemos levantado muros, barreras sociales, nos hemos separado de la tierra y la hemos intentado dominar despóticamente, creyendo que podríamos ser autosuficientes, poshumanos o transhumanos, dejando atrás epidemias e incluso la misma muerte.
Hay autores que afirman esto. Y cuando menos lo esperábamos, hemos recibido un nuevo aviso. Un virus minúsculo, ni siquiera un ser vivo, nos ha vuelto a recordar que todo está conectado. Intentaré ir a las raíces de la situación delicada que estamos viviendo. Pues no se puede vivir hoy la ecología integral si no cambia la ecología mental, si no cambia nuestra mentalidad. Como en todas las grandes crisis de la historia, tenemos que revisar las bases filosóficas y antropológicas que nos han llevado a esta situación. ¿Qué ha fallado? ¿Cómo podemos cambiar nuestra relación con la naturaleza para que sea posible superar esta crisis? Una mirada al pasado puede ayudarnos a comprender el presente en que nos encontramos. La peste negra, que se extendió en Europa a partir de 1348, mató a 1/3 de la población europea y obligó a revisar la comprensión medieval del ser humano y de toda la realidad. Ya 7 años antes, en 1341, había estallado en Florencia una burbuja crediticia que llevó a una profunda crisis económica y financiera que solamente pudo ser superada después de unos 30 años. Aquella crisis tenía muchas similitudes con la que hemos pasado aquí a partir del año 2007. En aquellos momentos críticos, los franciscanos volvieron a proponer los principios económicos que ya habían desarrollado en los años anteriores, empezando con Pedro de Juan Olivi y otros muchos. Aquella crisis de 1341 fue una ocasión que los franciscanos aprovecharon para hacer un servicio notable a la sociedad. Contribuyeron al surgimiento de la economía moderna y al fortalecimiento de los lazos comunitarios, tal como explico en mi libro Crisis económica, una propuesta franciscana. En el siglo XX, tras las 2 guerras mundiales, autores como Martin Buber y Emmanuel Levinas se preguntaron qué había fallado en la filosofía occidental para que se llegara al Holocausto. Los innumerables adelantos tecnológicos de la Belle Époque, fotografía, cine, radio, sustentaban la aparente supremacía de la civilización occidental, justificando así el darwinismo. Y sin embargo, fue allí donde estalló la mayor de las barbaries. Levinas atribuye ese colapso al tremendo error de la filosofía occidental, que había puesto al yo pensante, dominador, en el centro de la realidad, subordinándole todo lo demás. Habría que poner en el centro al otro, dice él, aquel que con su rostro desnudo despierta en mí la dimensión ética. El otro debe ser pensado a partir de sí mismo y no en función del sujeto pensante. También hoy tenemos que preguntarnos qué debemos cambiar en nuestra concepción antropológica para que seamos capaces de fundamentar una ecología integral. Mi exposición se podría resumir en estas 2 frases tomadas de la encíclica Laudato Si. No hay ecología sin una adecuada antropología. Segunda frase. La necesidad de superar esos dualismos malsanos que llegaron a tener una importante influencia en algunos pensadores cristianos. En la primera parte de mi exposición analizaré la antropología dualista y la tesis de la excepción humana. A continuación, trataré de identificar las bases antropológicas de la ecología integral y el modo de establecer una nueva relación con la creación. La ecología integral es el tema nuclear de la encíclica Laudato Si, la cual ya desde su mismo título
presenta a San Francisco de Asís como fuente de inspiración y ejemplo por excelencia de una ecología integral. Lo cita hasta 11 veces, y su Canto de las Criaturas, reproducido casi por entero en el número 87, es la clave de lectura de toda la encíclica. Citaremos la encíclica Laudato Si en las diapositivas usando solo los números entre paréntesis. En Francisco son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Él es un modelo de ecología integral. Ama y custodia la creación. Nos enseña un profundo respeto por nuestro medio ambiente y nos invita a cuidarlo. En 1979, Juan Pablo II lo proclamó patrono de quienes cultivan la ecología, Ecologicae Cultorum, alabando su mirada contemplativa, propia de quien no pretende apoderarse de la realidad, sino que la acoge como un don, descubriendo en cada cosa el reflejo del Creador y en cada persona su imagen viviente. En mi exposición trataré de subrayar que para conseguir la ecología integral necesitamos superar los dualismos óntico y ontológico que han predominado hasta ahora en la filosofía occidental y que han llevado al paradigma tecnocrático, a la cultura del descarte y a una dinámica de conflicto permanente. La tesis de la excepción humana se basa en esos dualismos para acentuar la separación entre el hombre y las demás criaturas, dando pie a un antropocentrismo despótico e irresponsable. ¿Antropocentrismo o biocentrismo? El antropocentrismo se basa en los dualismos óntico y ontológico a los que acabo de hacer referencia. Sobre esa base, la modernidad ha favorecido un antropocentrismo absoluto y autosuficiente, que defiende la señoría completa y absoluta del hombre sobre la naturaleza y sobre su propio cuerpo. El mundo no humano tiene sólo un valor instrumental, en función de nuestras necesidades. El progreso consiste en dominarlo y humanizarlo. Por ejemplo, Francisco Bacon sostiene que la ciencia y la técnica tienen el objetivo de ampliar los límites del imperio humano y someter las fuerzas de la naturaleza. René Descartes confirma que debemos convertirnos en dueños y señores de la naturaleza, ampliando cada vez más los límites del imperio humano. Mientras aumenta el abuso de la naturaleza a gran escala, se refuerza también el extremo contrario, sobre todo en algunos movimientos neopaganos o panteístas, que sacralizan la naturaleza como si fuera un tabú intocable. El biocentrismo considera el simple hecho de vivir como el criterio ético fundamental. Por tanto, todos los seres que viven están al mismo nivel y tienen el mismo valor. Albert Schweitzer y Paul Taylor son algunos de los autores que eliminan cualquier diferencia ontológica y axiológica entre el hombre y los demás seres vivos. Afirman que la biosfera es una unidad biótica de valor indiferenciado y que todos los seres vivos tienen igual dignidad. Ninguno es superior al otro. La ecología profunda es la que niega de manera más radical cualquier diferencia ontológica y axiológica entre los seres vivientes y proclama a Gaia, la diosa tierra.
Necesitamos superar ambos extremos, tanto el antropocentrismo despótico como el biocentrismo. La encíclica Laudato Si afirma que en la naturaleza todo está en relación, y por tanto no basta con un ambientalismo verde, extraño a las dinámicas sociales y a la interacción humana. La Iglesia nos invita a abrazar una concepción integral de la ecología y de la antropología. En efecto, los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores. En la cultura occidental, la relación del hombre con la naturaleza ha sido interpretada normalmente desde una ideología antropocéntrica. Con la modernidad, esta tendencia se intensifica hasta el punto de defender la señoría absoluta del hombre sobre la naturaleza y sobre su mismo cuerpo. Una acentuación ulterior se produce con el cientifismo del siglo XIX, que sustituye la racionalidad ética por la racionalidad instrumental, abriendo así la vía al paradigma tecnocrático y a la cultura del descarte. La grave crisis socioambiental es consecuencia de esa concepción esencialista que divide al hombre internamente y lo separa de los demás seres vivos. Necesitamos una antropología integral, que no desprecie el cuerpo y que supere esos dualismos malsanos que llegaron a tener, dice la Laudato Si, una importante influencia en algunos pensadores cristianos a lo largo de la historia. Dualismo óntico. La tesis de la excepción humana postula una ruptura óntica entre el hombre y las demás criaturas, es decir, una separación radical entre los seres humanos y las otras formas de vida, que pertenecerían a otro orden del ser. Consecuentemente, el ser humano no tendría ningún deber hacia los animales, ni le reconocería ningún derecho. La naturaleza sería pura materia neutra, sin ningún valor intrínseco, totalmente disponible a nuestro capricho. Schaeffer afirma que la tesis de la excepción humana se apoya no sólo sobre el dualismo óntico y ontológico, sino también sobre la exclusiva capacidad humana de acceder al conocimiento epistémico o ético, y de hacerlo por vías inaccesibles a las demás criaturas. Las formas mayores de esta teoría son tres. Primera, filosófica. El hombre es visto como un yo o un sujeto, radicalmente autónomo y fundador de su propio ser. Por tanto, su identidad no depende ni de la vida biológica ni de la social. Segunda, social. La identidad humana estaría en lo social, mientras que su vida biológica sería sólo el sustrato de la humanidad. El hombre sería no natural y hasta antinatural. Tercera, cultural. La identidad propiamente humana estaría en la cultura, en cuanto creación de sistemas simbólicos. Esa trascendencia cultural se opone a la naturaleza y a lo social. El dualismo óntico se encuentra ya en la antigüedad griega, que presenta al ser humano poniendo orden, cosmos, en el caos, en una relación siempre penosa y conflictiva con las fuerzas naturales y con su propio cuerpo. El hombre es visto como esencialmente diferente a los demás animales, pues posee el logos, palabra, razón, mientras que el resto de las especies son irracionales y sus acciones no superan el nivel de los instintos o hábitos. No obstante, para los antiguos griegos, la physis es un principio ético fundamental. Las leyes de la naturaleza
deben ser respetadas, mientras que en la modernidad el hombre se proclama dueño y señor absoluto de ella. Además, la fisis griega lo abarca todo, hombres y dioses, y es eterna, circular, pues no está ligada a la gratuidad de un acto creativo. Siglos más tarde, René Descartes acentúa esa separación y afirma que el animal es una mera máquina, que al ser hecha por Dios está incomparablemente mejor ordenada y posee movimientos más admirables que ninguna otra de las que pueden inventar los hombres. Siguiendo la epistemología cartesiana, el movimiento de la Ilustración, iniciado a finales del siglo XVII, afirma que el hombre es un ser único, definible como pensante, res cogitans, y por tanto se distingue netamente del resto del universo, que sería la res extensa, que estaría sujeto a las leyes de la dinámica. El mundo no sería una comunión de sujetos, sino sólo un montón de objetos, descritos en términos matemáticos y geométricos. Más concretamente, se le define como reloj, máquina, taller, experimento. Para comprender su funcionamiento, bastaría recurrir a los principios de la materia y del movimiento. Las obras de Isaac Newton y Gottfried Leibniz, entre otros, reforzarán este modelo mecánico del mundo, que es observado y percibido en modo funcionalista y utilitarista. También los animales serían una especie de máquinas sin capacidad de pensar y determinados por mecanismos biológicos. Bergson sostiene que la tesis de la excepción humana es el arquitrabe de la filosofía moderna, al menos desde la revolución copernicana en adelante. Sin embargo, en las últimas décadas, la crisis socioambiental está obligando, dice, a cambiar este modo de concebir la naturaleza y de relacionarnos con ella. Ya en el año 2007, Schaeffer afirmaba el fin de la excepción humana. El dualismo óntico se ha manifestado también en un espiritualismo desencarnado que evita cualquier implicación personal en la solución de los problemas sociales y ecológicos. Se promueve el conformismo y la resignación ante los males del actual valle de lágrimas, en lugar de estimular el compromiso personal y comunitario para superar las estructuras de dominación. Se acentúa la separación materia-espíritu y la visión jerárquica de la realidad. El mundo material sería un obstáculo que hay que superar, pues entretiene y dificulta nuestro ascenso hacia Dios. Más que de coordinar, se habla de subordinar, someter. El camino hacia la santidad exigiría el desprecio del cuerpo, de la sensualidad y de todo lo material. Dualismo ontológico. El dualismo ontológico distingue netamente entre el cuerpo y la dimensión espiritual racional del hombre. Esta última sería la más auténticamente humana y por tanto el cuerpo debería estarle subordinado. Se llega así a describir al hombre a través de múltiples pares oposicionales: cuerpo, alma, racionalidad, afectividad, necesidad, libertad, naturaleza, cultura, instinto, moralidad, etc. Francisco de Asís tuvo que afrontar el dualismo ontológico que estaba muy presente en su época, por ejemplo, entre los cátaros.
Esta herejía de tipo maniqueo y gnóstico despreciaba todo lo visible y material, incluyendo al propio cuerpo humano, que habría sido creado por Satán, el dios malo del Antiguo Testamento. El alma pertenecería a otro ámbito, el del Dios bueno del Nuevo Testamento, y no tendría nada que ver con el cuerpo, que sería sólo su cárcel. En el mapa tienen una representación de la extensión de este movimiento. En el siglo XVII, Descartes hace una separación neta entre el alma racional y el cuerpo, tal como ya hemos indicado. En la primera reside la esencia del ser humano, caracterizada por la capacidad de pensar, res cogitans, mientras que el cuerpo sería sólo un añadido, y no sería sustancialmente diferente al de los animales. Ambas dimensiones del ser humano entrarían en contacto a través de la glándula pineal. El énfasis en cualquiera de estos dos elementos dará lugar a dos tendencias opuestas en la comprensión de lo humano, idealismo y materialismo, pero ambas caracterizadas por un fuerte dualismo. El idealismo se centra en la racionalidad, en el pensamiento subjetivo, dejando en segundo plano la dimensión corpórea. Por otra parte, el materialismo reduce al hombre a la materialidad de su cuerpo, como si fuera una pieza más del engranaje cósmico. En efecto, la afirmación antropocéntrica de la modernidad y el optimismo ilustrado conviven con antropologías reduccionistas, que niegan la dimensión espiritual del hombre y lo declaran prisionero necesario de sus impulsos y de los condicionamientos sociales. Para comprender al ser humano, bastaría con la observación directa de su comportamiento explícito, usando el método experimental estímulo-respuesta, behaviorismo-conductismo. Aristóteles había afirmado que algunas personas son esclavas por naturaleza, justificando así la esclavitud y el imperialismo colonizador. Se llegó más tarde a negar que los bárbaros, balbucientes, de ahí viene la palabra bárbaro, que no sabían hablar, y los indígenas tuvieran alma. El dualismo ontológico sigue hoy presente. Con frecuencia se justifica cualquier manipulación del propio cuerpo, como si fuera un objeto poseído, ajeno al núcleo personal, y por tanto a merced del propio capricho. Operaciones estéticas, dietas, cambios de sexo, hormonas, etc., son promovidos como el mejor modo de ser uno mismo, de sacar a la luz el yo más auténtico. Las diversas formas de dominio arbitrario sobre el propio cuerpo, dice la Laudato Si, se transforman en una lógica, a veces sutil, de dominio sobre la creación e impiden una ecología integral. Los dualismos óntico y ontológico han alimentado la lógica de dominio, el antropocentrismo despótico y la cultura del descarte. Con frecuencia, incluso los derechos humanos han sido reducidos a meras barreras defensivas para protegerse de los demás lobos humanos, en vez de ser medios para potenciar nuestra intrínseca capacidad de donación. Los pobres y abandonados, entre los que se encuentra la hermana Madre Tierra, son los primeros en sufrir las consecuencias de ese antropocentrismo desviado y prometeico, que exalta la propia autosuficiencia y desprecia todo lo que percibe como frágil e indefenso. A nivel subjetivo, esto se traduce en un consumismo exacerbado, que todo reduce a irrelevancia,
a simples productos de usar y tirar en modo compulsivo. Tanto los seres humanos, excluidos, como las cosas, se convierten rápidamente en basura. Hemos llegado así a la cultura del descarte y a un modo individualista de percibir las relaciones personales y comunitarias. También el trabajo queda reducido a una mercancía, sin más valor que el salario que proporciona. Se soslaya así su sentido cristiano y su dimensión relacional de encuentro gozoso con la naturaleza y de colaboración con la obra creadora de Dios. Pasamos ya a la tercera parte de mi exposición. Estudiaremos las bases para un nuevo paradigma relacional. Todo lo que existe ha sido creado, dice la Laudato Si, según el modelo divino trinitario, y por tanto es una trama de relaciones a todos los niveles, entre los ecosistemas y entre los diversos mundos de referencia social. Las criaturas tienden hacia Dios, y a su vez es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa, de tal modo que en el seno del universo podamos encontrar un sinnúmero de constantes relaciones que se entrelazan secretamente. Todo está conectado, y esto nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. Ignorando los lazos naturales que nos unen a todas las criaturas, la cultura moderna ha acentuado la separación y el antagonismo conflictivo. El hombre ha sido definido como un lobo, un ser dividido internamente, dualismo ontológico, y netamente separado de las demás criaturas, dualismo óntico. La naturaleza sería un campo de batalla, donde solo los más fuertes sobreviven. Darwinismo. Se justifica así el antropocentrismo despótico, la lógica del dominio y la cultura del descarte, a todos los niveles. Por ejemplo, en economía se promueve la guerra de intereses y se dice los negocios son los negocios, greed is good, greed is right. En política se prepara la guerra con la excusa de garantizar la paz. Si quieres la paz, prepara la guerra. En medicina se soslayan los tratamientos holísticos para promover la lucha directa contra los agentes patógenos. En el ámbito comunicativo se usa la mentira y la media verdad, fake news, como armas para herir y anular al otro. A nivel sociocultural se intenta excluir cualquier alteridad incómoda. La eliminación del otro sería una poda necesaria para garantizar que el árbol social se revitalice y crezca. Con respecto a la naturaleza, se ha dado prioridad al aspecto de conquista y de explotación de los recursos, soslayando la capacidad de acogida del medio ambiente. De este modo, el ambiente como recurso pone en peligro el ambiente como casa. En la naturaleza, la cooperación es más importante que el conflicto. Contradiciendo esta visión conflictiva, muchos datos científicos muestran que en la naturaleza la cooperación prevalece sobre la lucha y la unidad es superior al conflicto. Por ejemplo, Lynn Margulis, entre otros, cuestiona la tesis darwiniana de la evolución y afirma que la colaboración ha sido más decisiva que la pelea. En palabras suyas, la vida no colonizó el mundo a través del combate, sino a través de la interconexión. Las numerosas formas de simbiosis e interdependencia entre los distintos organismos son un buen ejemplo de esta colaboración
que ha hecho posible la evolución. Dentro del cuerpo humano, por ejemplo, la flora bacteriana nos ayuda a digerir y nos protege de microorganismos dañinos. Hay también muchos casos de interacción cooperativa y bidireccional entre las diferentes especies, aunque algunos autores sostienen que no se puede hablar de una verdadera comunicación entre las especies. Necesidad de la mística y de la espiritualidad. Necesitamos madurar una espiritualidad y una mística que abran nuestros ojos para poder experimentar la íntima conexión que hay entre Dios y todos los seres, y para poder ver la naturaleza como un gozoso misterio de comunión y de relaciones. Esta apertura debe darse también en el ámbito científico y experimental. En efecto, dice Russell, la ciencia en sus comienzos fue debida a hombres que tenían amor por el mundo, percibían la belleza, pero paso a paso el impulso poder ha dominado por completo al impulso amor. De este modo la modernidad ha despojado al mundo de su misterio. Necesitamos una mirada distinta, que nos ayude a salir del pragmatismo utilitarista. Pues, dice la Laudato Si, no será posible comprometerse en cosas grandes solo con doctrinas, sin una mística que nos anime. El místico tiene esta mirada contemplativa que necesitamos. En efecto, la mística y la espiritualidad impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Apelan al corazón más que a la cabeza y ofrecen motivaciones para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. Hacen posible así una experiencia armónica e integral de la realidad. El místico, en efecto, percibe la interconexión y la armonía de la naturaleza, no porque las cosas limitadas del mundo sean realmente divinas, sino porque experimenta la íntima conexión que hay entre Dios y todos los seres, y así siente ser todas las cosas Dios. Francisco de Asís fue un místico y un peregrino, que vivía en maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo, es decir, las 4 relaciones fundamentales del ser humano. Contemplando la creación, alababa al Creador. Creciendo en su unión con Cristo, se descubría hermano universal. Dice la Laudato Si, cada vez que él miraba el sol, la luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar, incorporando en su alabanza a las demás criaturas. El actual paradigma tecnocientífico favorece el individualismo, la homogeneización y la masificación, pero no la individualidad. En vez de acoger y valorizar, prefiere analizar, objetivar, diseccionar. El otro no es reconocido ni apreciado como un tú único e irrepetible. Se promueven relaciones de tipo anónimo y eficientista, el no tuismo, el no reconocer al otro como un tú, basadas en el interés monetario, cash nexus. En la filosofía occidental se suele soslayar la singularidad del individuo, reduciéndolo a una concreción de lo general. Zubiri dice que después de Scotto el individuo desaparece en la filosofía occidental. La filosofía de Scotto defiende la dignidad y la libertad metafísica del individuo en cuanto único e irrepetible. Usa la palabra echeitas para hablar de esta singularidad. La encíclica Laudato Si subraya también la importancia de respetar la individualidad de cada persona y de cada criatura para poder promover la unidad y la comunión. La encíclica Laudato Si subraya también la importancia
de respetar la individualidad de cada persona para poder promover la unidad y la comunión. Todos los seres vivos tienen un valor propio ante Dios. De hecho, cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. También la valoración del propio cuerpo en su femineidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. La espiritualidad franciscana y la encíclica Laudato Si sientan las bases de una concepción antropológica sin dualismos y abren el camino hacia un paradigma más relacional. Es necesario superar esos dualismos para asumir una ecología integral con estilos de vida más frugales, justos y fraternos. De esta forma se podrá restaurar la comunicación fraterna, sin excepciones, en la casa común. En efecto, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles. Dependemos unos de otros y nadie se basta a sí mismo. El dualismo ontológico no tiene sentido, porque todo lo que somos ha sido amado por Dios y por tanto es igualmente digno. El Verbo encarnado no nos redime de la materia, sino con la materia y con el cuerpo. El Concilio Vaticano II afirma que el hombre es corpore et anima unus, unidad de cuerpo y alma. El uso del caso ablativo en esta frase en lugar del genitivo subraya aún más esa unidad antropológica. Se debe superar no sólo el dualismo ontológico, sino también el dualismo óntico, que hace una separación neta entre el hombre y las demás criaturas. La encíclica Laudato Si reconoce que el ser humano posee un valor inalienable, una dignidad especialísima, pero recuerda también que el mundo tiene un valor intrínseco en sí mismo, independientemente de la utilidad que pueda proporcionarnos. No es mera naturaleza, sino creación amada por Dios y por tanto digna. El hombre es imago Dei, y al mismo tiempo es hijo de la tierra, Adamá, pero una tierra fecunda, un humus fértil. De ahí derivan los vocablos humano y humildad. Quien se engríe y domina despóticamente, deja de ser él mismo. El ser humano comparte con los demás vivientes el mismo substrato físico-químico y buena parte de la información genética. Es decir, está estrechamente unido a todos los seres. Así pues, necesitamos reforzar la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Los lazos que nos unen a todos los seres son tan fuertes que el hombre no puede cuidarse sin cuidar la naturaleza, y viceversa. No se puede separar la ecología física de la ecología humana, es decir, no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura y compasión y preocupación por los seres humanos. Creciendo en capacidad relacional. La experiencia espiritual se traduce en prácticas como el ayuno, la abstinencia, la limosna, que tienen como objetivo el purificar nuestro corazón y nuestras relaciones. Se comprende así que menos es más. Se crece en sobriedad y en capacidad de gozar con poco. La espiritualidad ofrece esos valores y motivaciones para que con menos se pueda vivir en modo más auténtico, fraterno y satisfactorio. Por el contrario, el consumismo distrae el corazón e impide valorar cada cosa y cada momento. La fraternidad universal es una actitud espiritual que se puede cultivar
dedicando algo de tiempo para recuperar la serena armonía con la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y nuestros ideales, para contemplar al Creador. Si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, las virtudes ecológicas brotarán de modo espontáneo. Por ejemplo, la caridad, que es la principal fuerza del desarrollo, la simplicidad, que nos permite detenernos a valorar lo pequeño, la humildad, que hace que sea más fácil el salir de sí hacia el otro, la sobriedad, el cuidado. Conclusión. En este estudio se ha mostrado que para recuperar la relación armoniosa con nosotros mismos y con la naturaleza, necesitamos superar los dualismos óntico y ontológico, pues no hay ecología sin una adecuada antropología. Se ha indicado también la importancia de la experiencia espiritual, que está a la base de la ética ambiental católica, pues esa experiencia profunda hace surgir grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza, de los hermanos y hermanas más frágiles. El discurso lógico y racional acompaña esa experiencia, pero no basta para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. Necesitamos móviles interiores y una mística que nos anime, pues si no cambia el corazón, el esfuerzo voluntarista dura poco. Se ha prestado una atención especial a la espiritualidad franciscana y a la encíclica Laudato Si, que afirman el origen y el destino común de todo lo que existe. Somos fruto del amor trinitario y estamos naturalmente orientados a la comunión amorosa en la casa del Padre. Por tanto, es necesario potenciar una perspectiva holística que subraye la relación y la interdependencia de todos los seres, incluido el ser humano. Los franciscanos insisten en que todas las criaturas formamos una fraternidad universal, que debe ser reforzada. Esto mismo ha puesto de relieve la actual epidemia. El coronavirus no conoce fronteras, ni clases sociales, ni ningún tipo de división o límite que nosotros hayamos creado. Cualquier extraño que encuentro en la calle está ligado a mí hasta el punto de ser esencial para mi propia supervivencia. El entrar en relación no es una opción, sino una exigencia intrínseca, tanto para nosotros como para las demás criaturas. La gravedad de la actual crisis socioambiental exige la más amplia colaboración para poder encontrar respuestas integrales y viables a todos los niveles: cultural, religioso, ecuménico, ético. La ciencia y la religión, que aportan diferentes aproximaciones a la realidad, pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para ambas. Necesitamos asumir juntos una nueva ciudadanía ecológica, con estilos de vida más sobria y modos más sostenibles de entender la economía y el progreso. El cambio de mentalidad debería iniciar en la familia y continuar en la escuela, en la catequesis y en los demás ámbitos educativos. La crisis ecológica es una crisis de familia, es decir, una ruptura a nivel global de las relaciones gratuitas, fraternas y afectuosas que caracterizan la vida familiar. Para superar esta crisis, necesitamos restablecer ese tipo de relaciones misericordiosas, gratuitas, que solemos experimentar en casa durante la infancia, ojalá todos, y que nos ayudan a descubrir el verdadero rostro de nuestro Padre Celestial y el misterio del nosotros trinitario. Con la gracia divina podemos potenciar nuestra natural capacidad de contemplación y relación para ser capaces de descubrir en todas las criaturas el rostro amoroso de Dios y el misterio del nosotros trinitario.
Siempre es posible un nuevo comienzo, pues Dios se ha unido definitivamente a nuestra tierra y su Espíritu nos guía. Muy interesante este paseo que nos ha hecho por la historia del pensamiento, ¿verdad? Para poder entender la crisis actual. Creo que afirmaciones muy interesantes que nos dan a demostrar lo importante que es conocer la raíz de los problemas y de la crisis actual. Abrimos entonces ahora el diálogo con ustedes, si nos permite hacerle preguntas. Cierto. Están tomando notas, habrán tomado notas. A través del chat podemos ir expresando nuestras inquietudes, nuestras dudas. Tanto, padre, a mí me surge la inquietud de este acento que usted pone en la filosofía occidental, ¿no? Da la impresión de que estas raíces tan hondas serán difíciles de ir superando por toda la historia que tiene detrás, ¿no? La historia del pensamiento y de la influencia fuerte de estos pensadores que han marcado fuertemente. Quiere decir que hay culturas u otras, la filosofía oriental, por ejemplo, u otras culturas un poco más dadas a esta relación integral o a este estilo de vida más armónico con la naturaleza, con la creación. Sí, ciertamente nosotros cuando tratamos cualquier tema, si queremos realmente sanar una herida, hay que limpiar la herida. No basta con taparla, ¿verdad? A veces decimos, ay, pues tenemos muy buena voluntad, pero no vamos a lo profundo, a las raíces. Y esto que yo les sugiero, pues lo hizo también, por ejemplo, Levinas al final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo occidental había pensado que había llegado al culmen, que la cultura occidental, ya digo, otras culturas tienen una orientación distinta, pero que la cultura occidental era digamos, en la evolución darwiniana, era el culmen a la que todas tenían que llegar. En el final del siglo XIX hubo muchísimos adelantos. En pocas décadas, la radio, el teléfono, telégrafo, era la Belle Époque. Parecía que estábamos llegando a la excelencia. Y fue allí, en la cultura occidental, donde primero la Primera Guerra Mundial, la Segunda, el Holocausto, la mayor de las catástrofes. Y entonces en esa situación Levinas y Martin Buber y otros dicen, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a esto? Si todo iba tan bien, si todo parecía que estaba resuelto. Y ellos dicen, hay que cambiar la filosofía occidental. Hemos puesto en el centro al yo dominador. Tenemos que poner en el centro al tú. Pues ante una crisis como esta, también tenemos que plantearnos, ¿qué ha fallado? No es solamente una cuestión de decir, de ahora en adelante vamos a ser buenos, nos vamos a portar bien, pero si no cambia nuestra mentalidad, al final volvemos a lo mismo. Nosotros como cristianos reconocemos que la fraternidad, el vivir en relación, el consolarnos es un don. Lo primero que tenemos que cambiar es esta actitud ante la vida. Los franciscanos fundaron una escuela que se llama el voluntarismo. Bueno, yo no quiero meterme otra vez porque ya les hablé mucho de filosofía. Si empiezo a hablar ahora otra vez de filosofía, no acabamos en toda la tarde, ¿no? Pero tenemos que fundar la gratuidad. Tenemos que fundar que todo es don, que todo es un regalo. Recuerdo una vez que yo llevaba estudiantes a Inglaterra, durante 13 años estuve llevando, y una vez me regalaron un póster de un tigre y decía en el póster, ¿cómo uno puede ser humilde cuando es tan bueno como yo lo soy? Imposible. Hemos acentuado demasiado lo que somos cada uno y decimos, ¿qué es el ser humano? El ser humano es un ser racional y todos los demás no son racionales. Por tanto, nosotros somos superiores.
Y algunos llegan incluso a decir, como yo soy más racional, como yo soy inteligente, soy superior a los otros. Tengo que tener privilegios. Tenemos que cambiar esta lógica. Si algo tienes, es un regalo. Si algo tienes, es un don. Y lo tienes que compartir porque no es para ti. Tenemos que fundar esta mentalidad. Lo decía al principio. Preguntamos, ¿qué haces? En vez de preguntar, ¿de quién te cuidas? ¿A quién cuidas? Hay que cambiar, fundar la gratuidad. Y darnos cuenta de que cuidando al otro, cuidamos de nosotros mismos. No sé si hay alguna conectada de Galicia. En Galicia dicen, amiguiño sí, mais a vaquiña por lo que vale. Dice, amigo sí, pero la vaca por lo que vale. En la economía nadie mira la cara al otro. Tenemos en la mente la guerra, la mentalidad de privilegios, de lucha. Hay que cambiar esto. Mientras no cambiemos esto, todo lo demás son componendas. Y los franciscanos lo fundamentan con el voluntarismo. En el inicio de todo está la gratuidad más absoluta. Si tú existes, no es porque eres mejor que el otro. Si existes es porque Dios te ha amado. Así que ya que hablamos de Descartes, podríamos cambiar la frase de Descartes, de Descartes. En vez de decir, pienso, por tanto soy, por tanto existo, deberíamos decir, soy amado, por tanto existo. Dios podía haber elegido a millones de personas distintas de ti, pero te eligió a ti. Y no porque tú eres mejor, sino porque le dio la gana, porque te amó. Todo es un misterio de amor, incomprensible. Si tenemos esta experiencia mística, nuestras relaciones serán también de gratuidad. Y seremos capaces de descubrir esto. Pero esto es un don también. Esto es algo que hay que pedir. No es solamente algo con lo que tenemos que convencer a los otros. En la encíclica Laudato Si, en otras intervenciones, el Papa dice que los que se encargan de la ecología y de otros problemas viven alejados de la realidad sobre la que tratan. Yo creo que un modo de tener más empatía, curiosamente los que más usan Internet suelen ser los menos empáticos, según algunas encuestas, curiosamente. Podríamos decir, uy, estos seguro que son porque están en contacto con mucha realidad. Pues no. ¿Por qué los franciscanos, y seguramente que ustedes también, su madre María Rosa, por qué fueron misericordiosos? ¿Por qué consolaron? ¿Por qué? Pues porque tuvieron la experiencia de la gratuidad. El encuentro con el rostro del otro, lo que decía Lévinas, el rostro desnudo que despierta en mí el ser ético. Para llegar a un cambio hay que entrar en contacto con la realidad. Los frailes eran los frailes del pueblo. Vivían con la gente. E incluso los más pobres, como Pedro de Juan Olivi, y rigurosos, tan rigurosos que ni los mismos frailes lo aguantaban, perdona la expresión. Pero él estaba con la gente y entonces intentaba ayudar a la gente. El contacto con la gente, el contacto con la debilidad, el contacto con la persona, el saber escuchar, eso te despierta en ti el ser ético. No es cuestión de ideas, sobre todo es cuestión de experiencia. Y para eso hay que reforzar la empatía. Algunas veces yo le pregunto a mis alumnos, cuando hacen un viaje, ¿intentan ir a los sitios donde la gente sufre? Yo me recuerdo una vez, hace bastantes años, yo no sé si hay alguien de Japón entre los de aquí, pero fui invitado a Japón porque teníamos un centro afiliado allí, y en Osaka me llevaron a ver a los que llamaban los sin nombre. Miles y miles de personas, los frailes ayudaban a darles de comer, que vivían al día, porque no tenían nombre, habían sido o habían fracasado de alguna manera, habían tirado su documentación y vivían completamente explotados. Y a mí me extrañó eso. Digo, un país tan avanzado como Japón, fíjate lo que hay detrás.
Cuando fui a Brasil me enseñaron Rosinha. Estas experiencias de contacto con la gente que sufre, esto te cambia la vida. Francisco de Asís se convirtió cuando descubrió al leproso, cuando fue capaz, cuando Dios le concedió la gracia de acoger al leproso y cuando se sintió acogido por el leproso. El encuentro personal es fundamental para despertar en nosotros la empatía y el amor. Sí, Russell, les citaba en mi exposición, decía, la ciencia en los primeros momentos era una cuestión de pasión. Heráclito y los otros filósofos jónicos sentían la pasión por el mundo y porque sentían esa pasión trataban de comprenderlo. Pero con el tiempo hemos convertido el mundo en un objeto de observación. Lo hemos reducido porque creemos que somos seres racionales, a la racionalidad. Basta. No, tenemos que recuperar la capacidad afectiva. El Papa ha convocado este año el Pacto Global por la Educación. Y él insiste mucho en esto. La educación no es solo una cuestión intelectual. La universidad tiene que ayudar a la gente a entrar en contacto con la comunidad, a sentirse enlazada con la comunidad concreta, a responder a esa comunidad. Es decir, tiene que aumentar en capacidad relacional. La persona que se educa debe ser la persona que se siente más y más en sintonía con la realidad concreta y ayuda a la comunidad. Sin eso, por la educación se convierte simplemente en una autopromoción. Sí, estamos interconectados, pero no todos de la misma manera. Y no todos anulando la diferencia. A veces en las comunidades religiosas entendemos mal esto. Es decir, alguien llega, yo les cuento de un fraile nuestro, que decía, si publicas un libro, no lo digas en comunidad, si no te creas ya un enemigo más, por la envidia. Muchas veces en las comunidades hablamos, oye, tú tienes este defecto o el otro, pero nos alegramos poco de las cualidades. Tú tienes esta cualidad, ¿por qué no la desarrollas? Tienes este carisma. Ser capaz de sentirse en relación valorizando que el otro me supera en esto, pero no es un problema, porque es mi hermano. Y como es mi hermano, lo suyo es mío. No me siento inferior si yo no tengo eso. Me alegro y potencio lo que él tiene. Y lo mismo si yo no tengo algo, no me siento, alguna cualidad, no me siento superior, porque sé que es una responsabilidad. El Papa insiste tanto en unidad en la diversidad, que así empieza la Biblia. El primer capítulo del Génesis es esto. Dios, de aquello que era un caos, hace un cosmos. Lo primero separa, indica la identidad de cada cosa, los astros arriba, el agua, y después crea la relación entre ellos. Qué bonito sería si todos intentáramos conseguir que el otro desarrollara todas las cualidades que tiene sin envidias. Muchas veces pensamos solamente en lo material, en los bienes materiales. Nos olvidamos de que en cualquier intercambio, tan importantes como los bienes materiales son los relacionales. Francisco de Asís, cuando mandaba a sus frailes a pedir limosna, algunos se avergonzaban y decían, uy, padre, yo soy de origen noble y me da mucha vergüenza el pedir limosna, pero parezco un peor diosero. ¿Saben lo que le contestó Francisco a aquel fraile? Dice, no te avergüences, porque tú lo pides por el amor de Dios. Y lo que tú ofreces es mucho más importante que lo que el otro te da. Eso es fraternidad. El que yo tenga o no tenga no es un problema, porque los bienes relacionales compensan el posible divario, la posible diferencia que haya en los bienes materiales. Sentirnos hermanos gozosamente,
Ay, mira lo que Dios te ha dado, qué bonito es. Ayúdame que tú tienes esto. Visité también, ¿dónde fue? En Perú, en Lima, y algunos educadores me decían, guarda, mira, fui a clase, intenté hacer todo lo posible, preparé con el programa mejor que tenía, con el Word, hice todo, y llegué a clase, lo presenté y me dicen los alumnos, profesora, hay otro programa mejor que ese, que hace las cosas mejor. Y me hundí. Dice, ¿pero por qué se hundió? ¿Por qué? Ellos saben más de tecnología, pero tú tienes más experiencia de la vida. Ellos deja que te ayuden en tecnología, pero tú ayúdales en saber gestionar bien, saber administrar bien estos dones que tenemos. Si nos consideráramos hermanos, si apreciáramos la individualidad, si no nos avergonzáramos del no tener, es decir, incluso del fracaso. Nosotros seguimos a alguien que fue un fracasado humanamente. Jesús murió en la cruz abandonado de todos. Nuestros fracasos es una ocasión de crecimiento. Incluso el pecado, en la noche pascual decimos, feliz pecado que nos trajo tal Salvador. Dios puede transformar todo en ocasión de gracia. Por tanto, el vivir en fraternidad significa el apreciar todo. No despreciar, dice, ay, mira qué mal me hizo Dios, se podía haber esmerado más. Tranquila, seguro que tienes otras cualidades. Y seguro que eso lo puedes aprovechar pues, para acercarte al otro de otra manera. Lo nuestro no es la lógica de la eficiencia, el nuestro es la lógica del amor. Si fuera la lógica de la eficiencia, estábamos perdidos. Y además tendríamos poca fe, porque pensamos que todo depende de nosotros. Ya digo, Jesús mismo era el perfecto comunicador, nos dice la Communio Progressio, y sin embargo no lo entendieron. A mis alumnos a veces les pregunto, era el perfecto comunicador, ¿verdad? ¿Y por qué no lo entendieron? Pues no parece muy perfecto, ¿no? El saber de que la historia está en las manos de Dios, pero también en las nuestras, porque Él quiere contar con nosotros. Hacer todo lo posible y llegar a final de día y decir, ahí te lo entrego. Ya que empecé con Francisco de Asís, les puedo indicar otra con Francisco de Asís. Francisco de Asís quiso ser pobre toda su vida. Renunció a sus bienes. Abrazó la pobreza más radical. Y sin embargo, al final de sus días se dio cuenta de que no se había desprendido de todo. ¿Saben de qué no se había desprendido? De la orden. Los frailes iban por otro camino. Y él se desesperaba. El Señor me reveló. El Señor quiso, estoy seguro. Vosotros estáis yendo por donde no debéis. Y entonces se retiró a la alberna. En el libro La sabiduría de un pobre narra esos 2 años que Francisco sufrió mucho. Hasta que se dio cuenta de que se había apropiado de la orden. Como muchos padres se apropian de sus hijos y se desesperan porque sus hijos no van. Como también nosotros a veces nos desesperamos porque queremos vocaciones y no las conseguimos. O porque queremos que nos obedezcan y van por otro camino. Y cuando Francisco se dio cuenta de que no era pobre, le dijo a Dios, te entrego la orden, es tuya. He hecho un camino, he hecho lo posible, te la entrego. Y en ese momento recibió las llagas. La crucifixión no es fácil, ¿eh? El ser capaces de no sentirnos en el centro del universo. De no querer la lógica de la eficiencia, medir todo por la eficiencia. Tenemos un encuentro de jóvenes, ¿cuántos vinieron? Intentamos medir todo por la eficiencia. No, nuestra lógica es la lógica del don. Gracias, Señor, he hecho lo que he podido, perdona si lo podía hacer mejor, ahora te toca a ti. Dejémoslo hacer algo al Espíritu, por favor, si no... Pues a veces el consumismo refleja un poco de ansiedad, porque no estamos satisfechos.
e intentamos llenar con cosas lo que nos falta dentro. No es feliz el que tiene todo lo que quiere, sino el que quiere lo que tiene. Menos es más. La Laudato Si nos insiste en esto. Ser capaces de, como decía Santa Teresa, solo Dios basta. Esta experiencia la experiencia de la gratuidad absoluta, todo lo que tengo es un don. Esa experiencia nos lleva a sentirnos agradecidos y a no intentar proyectar en las cosas lo que nos falta dentro. Curiosamente hay un libro publicado ya en los años 40 en inglés que se titulaba El nuevo evangelio del consumismo. La buena nueva del consumismo. Prácticamente venía a decir, consuman, porque así la economía va bien. Si no consumen, la cosa no va bien. Esto es un desastre, ha sido un desastre. Los franciscanos decían, hagan circular la riqueza. No almacenen cosas. Un profesor, compañero mío, una profesora allí en Estados Unidos, le decía a sus alumnos, si abres el armario y ves algún vestido o algo que desde hace un año no lo pones, ya no es tuyo, pertenece a los pobres. Esta capacidad de sentirnos desprendidos, de saber que somos administradores solamente. El consumismo es una debilidad. Algunos autores hablan de que las tendencias espirituales del pietismo, una vez que se perdió la tensión trascendente, se orientaron al consumir, el sueño americano. Woody Allen, por ejemplo, decía, el dinero no da el placer, pero da una sensación muy parecida. El sueño americano de conseguir la felicidad a través de las cosas. No, menos es más. Es decir, la universidad tiene que responder a la comunidad, estar encardenada en la comunidad concreta y responder a ella. Por otra parte, tenemos que tener un concepto de educación que no es instrucción. Una cosa es instruir, otra cosa es educar. Educar es acompañar a la persona en su proceso. Lo que decía Paulo Freire también. Nadie educa a nadie. Nos educamos juntos, mediados por el mundo. Educar, o como decía Sócrates, la mayéutica. La mayéutica, ayudar a nacer, a que la persona articule lo que lleva dentro, pero no basta con la mayéutica. Algunos padres y educadores dicen, esto ya sabe mucho, que saquen fuera lo que tienen y se acabó. No, tú tienes una experiencia, tú estás en camino, pero además de la mayéutica tienes que usar la hermenéutica. Ayudarle a encontrar sentido a eso que están viviendo. No solamente a que articulen lo que llevan dentro, sino a compartir tu experiencia que les puede ayudar. Mayéutica y hermenéutica. La universidad tiene que recuperar este sentido relacional, este sentido de ligazón con la comunidad concreta. Pero no solo la universidad, también las empresas, la economía de comunión, en este sentido que en Brasil, por ejemplo, sigue teniendo mucho arraigo, insiste en esto. La empresa tiene que responder a las necesidades concretas de la comunidad. Al final, volvemos al principio. Todo es fruto de la Trinidad. Al principio de todo, antes de que nada existiera, existía ya la relación, la comunión entre Padre, Hijo y Espíritu. Todo lo que ha sido creado conforme a ese modelo trinitario. Y al final, el séptimo día será para la relación. No para hacer el vago, para la relación. Porque el trabajar es poner al servicio de los demás los propios dones. Yo en alguna conferencia oí que el pecado es una consecuencia, que el trabajo es una consecuencia del pecado. ¿Cómo que es una consecuencia? Nuestros primeros padres nos dicen que ya trabajaban antes, cultivaban. Recuperar ese sentido relacional. Volver al jardín. El cielo nos envía la lluvia,
Nosotros trabajamos la tierra y ésta nos regala con flores. Es un jardín. Y además no tenemos miedo, no nos avergonzamos. Estaban desnudos y no se avergonzaban unos de otros. Es una forma poética de explicar esto. Estaban bien consigo mismo y por la tarde paseaban con Dios. Qué bonita descripción de lo que tiene que ser el séptimo día. Un día sin principio y sin final. Un día en el que podremos estar en comunión sin miedos, aceptando a cada uno como es, en su diversidad. Y soñar. El Papa nos invita a soñar. Últimamente al Papa le da mucho por soñar. Los 4 sueños en Querida Amazonia, en Fratelli Tutti, los sueños rotos y el sueño. El soñar, el tener esperanza. Es tan importante eso. Tener sueños. Decía Helder Cámara, benditos los que sueñan, porque darán esperanza a mucha gente. E incluso a veces tendrán la satisfacción de ver sus sueños realizados. Continuemos a soñar, confiados en que nuestra vida, nuestra historia, nuestra sociedad está en las manos de Dios. A veces en la vida religiosa, algunos parece que se están preparando al bien morir. Soñemos, recuperemos el carisma, porque, como dice el Papa, este es un tiempo de profecía, de nuevo renacer.